Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro webinar dedicado y orientado específicamente para ustedes. En esta ocasión tenemos al ingeniero Juan Porras, ¿verdad? Él es ingeniero mecánico, pero experto en desarrollo de negocios a nivel corporativo para grandes empresas y para pymes. En esta ocasión, pues nos va a estar dando una masterclass acerca de desarrollo de un negocio, todo el esquema presupuestal y cómo se desarrolla un negocio partiendo del conocimiento esencial, ¿verdad? Entonces, gracias de antemano, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Voy a encender mi cámara para ver si al resto de los participantes se le quita un poco la pena y pone su cámara también. Gracias por invitarnos. Ahí está la primera, perfecto. Gracias por invitarme a este panel. Muy agradecido por la oportunidad y poder compartir con los participantes un poquito de nuestra trayectoria en el tema específico de empresas, valorizaciones de empresas, pequeñas empresas, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Antes que nada, quería, en el tema específico de las valorizaciones, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de valorizar su práctica profesional y pyme. Vamos a conversar un poquito acerca qué es una valorización de una empresa pequeña, mediana. Y el webinar va a ser un webinar participativo. Lo hemos diseñado para que todos puedan participar, ya sea en el chat, con preguntas o verbalmente. Vamos a tener una sección en el webinar en donde vamos a hacer una práctica con varias preguntas de la vida real y esperamos que las personas participen y así enriquecemos un poquito el contenido. Entonces, empezamos pues, ¿qué es una valorización para ti como empresario? Aquí dentro de los participantes asumimos que son ya sea ejecutivos o algunos empresarios. ¿Qué es la valorización para ti? Y podemos empezar diciendo que la valorización de una empresa no es más que un avalúo. Asimismo, como nosotros sacamos avalúos de activos como vehículos, propiedades de bienes raíces, portafolios de inversiones, perdón, las empresas también son valorizadas igualmente. Así que una valorización de una empresa no es más que un avalúo de nuestra empresa, saber cuánto vale. Una pequeña anécdota es que a mí, cuando nos acercamos a unos clientes diciéndole que era importante que valorizaran su empresa, los dueños de la empresa nos dijeron, bueno, ¿yo para qué quiero valorizar mi empresa? Y a mí me va bien y yo no estoy vendiendo y nadie me quiere comprar, ¿por qué quiero valorizar la empresa? Bueno, entonces nosotros le decíamos que, bueno, que es importante saber cuánto vale la empresa en cualquier momento del tiempo, ya que todo está a la venta en cualquier momento. El día de mañana, si alguien me hace una oferta para comprarme mi empresa o estoy interesado en vender mi empresa, yo quiero saber cuánto vale. Asimismo, cuando quiero vender mi carro, hago un avalúo de mi carro. Quiero vender mi casa, hago un avalúo de mi casa. Es lo mismo para las empresas. Por eso es que las valorizaciones son importantes, realizarlas con frecuencia y aplican para empresas igual que para otros activos. Entonces, partiendo de esa premisa, hay una definición de lo que es valorización. La valorización es una cuantificación de elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad pasada o potencialidad o cualquier otra característica de la misma susceptible a ser valorada.
¿Ok? Sí, definición de libros. ¿Qué significa esto? Patrimonio de una empresa es lo que se considera en términos contables el patrimonio. Entonces yo tengo activos y tengo pasivos, lo que queda de restar el pasivo del pasivo es el patrimonio. Ese es el valor en libros, entre comillas, de la empresa. Pero eso es una manera de verlo. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista práctico qué significa valorar una empresa, no solamente basado en su valor de libros, sino lo que es un factor muy importante al valorizar la empresa y es su potencialidad. Y hoy en día puedo tener un patrimonio de cero dentro de mi empresa, pero puede tener una potencialidad sumamente importante, ya que tengo un producto que se proyecta que se va a vender muy bien. Y eso le añade valor a mi empresa. Por eso es que es importante no solamente asumir el costo actual en libros o por definición, sino también su potencialidad. Y cuando hablamos de cualquier otra actividad pasada, es importante en ciertos casos también ver el historial de la empresa que puedan repercutir en esa potencialidad. Por eso es que también a veces hay que evaluar actividad pasada de una empresa al momento de ser valorada. Estos son conceptos, ¿no? ¿Cuáles son las características de una valorización de una empresa? Tengo mi empresa, voy a valorizarla. ¿Qué tengo que saber con respecto a lo que involucra esa valorización? ¿Qué es? Yo tengo una empresa que vende calzados, quiero valorizarla. El número que vaya a salir de esa valorización de la empresa nunca es un número exacto. Hay diferentes métodos para sacar esa valorización y los diferentes métodos me pueden dar números diferentes. Básicamente significa que la valorización es un rango de números. Normalmente ese rango, si hacemos el trabajo bien, es un rango relativamente estrecho, un mínimo, un máximo que realmente tienen una diferencia entre el 10 y el 15%. Pero lo más importante es que no es un número exacto. No puedo ponerle el dedo a la llaga y decir mi empresa vale tanto específicamente. Es un rango y eso es importante considerar eso a futuro al momento de utilizar esa valorización para lo que se utiliza una valorización que vamos a comenzar en un futuro. Así que no es un número exacto, es muy importante, es un rango. Número 2, es dinámico. ¿Qué significa eso? Que la valorización del día de hoy no es la misma que el día de mañana. ¿Okay? Lo mismo con un carro. Si yo evalúo el carro hoy y lo evalúo un año después, el carro va a valer menos por la simple depreciación. Si yo evalúo mi casa el día de hoy y la evalúo un año después, dependiendo de la situación del mercado, no va a valer lo mismo. El valor de una empresa es exactamente igual. ¿Okay? El valor de la empresa el día de hoy no es lo mismo que el día de mañana o el día de ayer. Así que cambia con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay que revisarlo con frecuencia. Nosotros recomendamos valorizar una empresa mínimo una vez al año para tener un valor cónsono de cuánto vale mi empresa, no importa cuál sea la intención. Número 3, muy importante, es que si vamos a valorizar nuestra empresa para tener un valor de referencia de la misma, esto no significa que la transacción o lo que sea que vayamos a hacer con esa valorización se garantice. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy valorizando mi empresa porque la quiero vender, el hecho de tener un número cónsono o razonable del valor de la empresa no significa que voy a venderla. ¿Okay? Tengo un valor interesante, tengo un valor razonable por medio del cual puedo pedir o puedo que me hagan una oferta o saber si una oferta es razonable o no, pero no garantiza que la transacción se realice. ¿Okay? Eso es otro aspecto completamente aparte de un proceso de negociación, pero sí es un valor de referencia. Lo mismo que cuando evalúo cualquier otro activo. El hecho de que mi carro esté valorado en $8,000 no significa que me lo van a vender a comprar en $8,000. Es una negociación. Entonces, ¿por qué valorizamos? Creo que he mencionado algo de eso anteriormente, pero aquí vamos a tocar un poquito con una pregunta. Vamos a ver si la gente todavía está despierta y me pueden contestar en el chat o me pueden contestar verbalmente, ¿no? ¿Cuál es la razón primordial por la cual pensamos que debemos valorar nuestra empresa? Lo voy a poner como una pregunta a ver si alguien se atreve a contestar. Ok. Quiero vender, obviamente, esa es una buena respuesta. ¿Qué más? Ok, atraer inversión. Excelente. Atraer inversión hasta cierto punto es vender, aunque sea parcial, para levantar capital, ¿sí?
Vender parcialmente para levantar capital, claro que sí. También puedo mandar a pedir una valorización a alguien que esté vendiendo su empresa. Yo soy una persona que estoy comprando una empresa, me interesa. Yo le puedo solicitar a alguien que valorice su empresa para tener un valor razonable y hacer una oferta. Quiero comprar, por ejemplo. Listar en bolsa también. Eso es una buena. Listar en bolsa es valorizar mi empresa, saber cuánto voy a pedir en términos de mi estructura de capital, que al mismo tiempo también es vender. Quiero ver una hipoteca. Por si queremos, quiero ver una hipoteca. Ok. Si quiero valorizar mi casa, es importante tener un avalúo para sacar una hipoteca. Correcto. Es en el caso específico de un activo. Bueno, básicamente aquí, dos razones básicas. ¿Queremos vender o queremos comprar? Una de las dos. Okay. Básicamente es tan sencillo como eso. Ya entonces ya ahí vienen otros aspectos más, se dividen en otros subaspectos, pero básicamente es queremos vender o queremos comprar. ¿Okay? Si queremos vender, puede ser una venta total, ya sea hacemos una alianza con otra empresa, o una fusión, por ejemplo. Aquí está la fusión más adelante. O queremos hacer una venta parcial, que es aquí cuando hablamos de traer inversión. Yo quiero vender 20% de mi empresa, eso es una venta parcial. Yo quiero traer un inversionista, quiero saber cuánto vale mi empresa, si mi empresa vale tanto, el 20% vale tanto y vendo esa parte y traigo un inversionista nuevo. Y estar en bolsa es lo mismo también. Puedo vender parcialmente, 50% de mi empresa la quiero listar en bolsa, el otro 50% me lo quiero quedar yo. Eso es una venta parcial. ¿Ok? En el término de la venta parcial también existe la posibilidad de que en muchos casos de los pymes hay socios y los socios les pasan cosas, son personas, nos pasa de todo. Nos morimos, nos queremos salir del negocio, queremos dejarse a otra persona, nos peleamos con otros socios, etcétera. Queremos reemplazar ese socio, ¿cómo lo hacemos? O sea, si el socio se va y dice, bueno, págame mi parte porque me quiero ir, ¿cómo le vamos a pagar si no sabemos cuánto vale la empresa? Importante tener una valorización para realizar ese proceso. Y para la edición de socios es lo mismo. Si yo quiero atraer un socio nuevo, hay que decir, para atraer una inversión es un socio nuevo. Queremos saber cuánto vale para saber cuánto nos tiene que pagar ese socio y darle la porción a la empresa que le corresponde. Y es importante, vale la pena mencionar, no saben cuántas veces hemos visto nosotros que en empresas pequeñas y medianas no existe un acuerdo previo entre accionistas que defina una valorización y siempre terminan en algún tipo de disputa o problema cuando hay que reemplazar o añadir un socio nuevo. No sabemos cuánto vale. Así que es importante estar preparados para esa posibilidad. Entonces, cuando nos vamos al tema de las prácticas profesionales y pequeñas y medianas empresas que son susceptibles a valorización, pero no entran dentro de la categoría de realizar una valorización muy sofisticada. Tiene que ser una valorización un poquito más utilizando métodos, no quiero decir arcaicos, pero métodos menos complicados, y al mismo tiempo considerar métodos que permitan valorizar un poquito lo que llamamos la buena fe o el goodwill, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas empresas? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estas empresas, prácticas profesionales y pymes que tienen o deberían ser valoradas y no lo son comúnmente? Asociaciones informales, obviamente, todo tipo de asociaciones informales. Sociedades unipersonales. Sociedades conformadas sin algún acuerdo claro entre sus accionistas. Lo mencioné anteriormente. Tengo una clínica dentista y somos 4 dentistas. Vamos a trabajar todos los días muy fuerte, generamos facturación. Al día de mañana pasa algo con uno de los socios, no sabemos cómo, qué tenemos que hacer. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuánto hay que pagar al accionista si el accionista se va? Información imperfecto factante, eso es clave y una característica y es un reto de las empresas pequeñas y medianas al momento de valorizar. No tienen contabilidad del día, por ejemplo. No tienen proyecciones, no tienen presupuesto. Entonces es importante considerar eso y tenerlo en cuenta, ya que si yo tengo práctica profesional y pyme, aunque no vaya a valorar, es importante que tenga información al día para cuando llegue a esa situación se pueda realizar. La clave de una buena valorización es tener información al día contable.
Y obviamente la existencia de goodwill o buena voluntad. Muchas empresas pequeñas son conformadas por socios, trabajan por 20 años, crean un negocio y ese negocio está basado en el esfuerzo de cada uno. Crearon una marca, crearon una clientela, independientemente de cuánto genera la empresa en términos de ingresos. Es importante tomar en consideración que existe un goodwill de los accionistas, el cual es muy difícil de calcular. Normalmente los goodwill se calculan en base a un porcentaje de ingresos dependiendo del tipo de empresa que es. Pero siempre es bueno considerar el hecho de que existe goodwill. A veces y por eso es que hay muchas discrepancias cuando pequeños inversionistas o pequeños socios tienen disputas y al final del día dicen, bueno, pero si esta empresa no genera mucha plata, bueno, pero llevamos 20 años trabajando, ¿cómo es que esto no vale nada? Yo llevo 20 años trabajando aquí, esto tiene que valer algo. Sí, hay maneras de valorar eso también y es importante, son características claves de empresas pequeñas y se tienen que considerar. Entonces, yo no sé si tienen alguna pregunta, eso yo quería darle una introducción un poquito teórica de lo que es valorizaciones, la definición, básicamente ejemplos, por qué valorizamos, las razones principales, cuáles son las características de las empresas pequeñas, los pymes, para efectos de por qué deben valorizarse, con qué frecuencia y por qué razón. Y ahora les he preparado unos ejemplos prácticos, creo que son 4 o 5 ejemplos prácticos en base, no es un ejercicio, no es que voy a fracasar, nada de eso. No voy a tomar nota tampoco. Pero sí es importante pasar por estos ejemplos para ver si hemos logrado captar los conceptos. Son ejemplos divertidos que hemos creado y exhorto a que participen así como participaron anteriormente con las respuestas, a ver si que en cada ejemplo práctico den su opinión. Estas son situaciones que nosotros hemos visto en la vida real con clientes. Lo hemos puesto de una manera un poquito más informal, pero aquí vamos, ¿no? Entonces, tenemos básicamente estos son el tipo de, básicamente, ejemplos de empresas que se han valorizado, que hemos valorizado en nuestros años de experiencia y situaciones que hemos visto en donde las personas nos han requerido que valoricemos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos un ejemplo práctico número 1. El ejemplo práctico dice que 3 amigos conforman una sociedad y logran un negocio de venta de calzados por internet. Todos aportan igual cantidad para el capital semilla. Capital semilla es la inversión inicial de la empresa que todos han decidido que es importante para lograr que la empresa llegue a un punto importante en el desarrollo de su empresa, ¿no? Luego de estar operando un año, se dan cuenta de que necesitan más capital. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir y cómo una valorización ayudaría en este proceso? Entonces, obviamente, valorizar la empresa es importante, pero ¿cuál sería, si nosotros valorizamos la empresa, cómo nos ayuda a esa empresa a resolver el problema que tenemos? Creo que alguien mencionó algo de eso en los comentarios al respecto, pero voy a dejar a ver si otra persona que está viendo esto nos da su insight en cómo la valorización pudiera ayudar a este grupo de amigos que se quedaron sin plata, necesitan más plata. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tienen que hacer? Creo que alguien aquí comentó, quiero vender, traer inversión. Ok. Alfredo Charris comentó algo al respecto y dijo que la importancia para valorizar una empresa, aquí, índice de rendimientos a mediano o largo plazo. Ok. Los índices de rendimiento son parte clave de una proyección financiera, correcto. Realizar los pedidos para conseguir socios inversionistas. Ok. Vanessa menciona algo importante. Ok. Si estos socios se quedan sin capital y no tienen dinero, el primer paso importante después de valorizar la empresa es utilizar esa valorización para buscar capital. Ahora, esa valorización no me va a dar un valor específico, me va a dar un rango.
como mencioné anteriormente, de lo que puede valer mi empresa. ¿Ok? Si ese rango me dice que mi empresa vale $500,000, entonces yo necesito más capital. Eso quiere decir que mi empresa actualmente, según el estudio que hice, vale $500,000 y somos 3 socios. ¿Ok? Yo quiero buscar un socio adicional. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso? Si yo quiero buscar un socio adicional, somos 3 socios, quiero un socio adicional, mi empresa vale $500,000. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que ese socio adicional yo lo voy a traer y yo le voy a decir al socio, este es un número y este sí es un número específico. Si el valor quedó en $500,000, ¿cuánto le voy a decir al socio que me tiene que aportar para ser socio con los otros 3 socios que ya estamos en la empresa? Si la empresa vale $500,000. Es un número específico. A ver, si la empresa vale $500,000 y somos 3 socios y queremos traer un socio adicional y el socio es partícipe igual que los otros 3, yo divido los $500,000 entre los 4 socios, ya que serían 3 más 1 más. Eso me da $125,000. Eso quiere decir que para que el socio adicional entre a la empresa, exactamente 25% de la participación. Así mismo es, Jonathan. 25% de 500,000 es 125,000. Así que ya yo tengo una oferta para hacerle al potencial socio de cuánto me tiene que dar a mí para ser socio equitativo a los otros 3. Y obviamente la pregunta que queda por hacer es si esos 125,000 es realmente lo que estoy buscando, es lo que necesito. $125,000 es lo que necesito para continuar con mi negocio. Eso es una pregunta ya a futuro, ¿no? Entonces, ejemplo práctico número 2. Ok, vamos a ver. Una pequeña empresa conformada por 5 socios. 5 socios en este caso tienen más de 20 años en el mercado. Un socio desea retirarse y quiere que los demás socios le compren su parte. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cómo una valorización ayuda en este proceso? Es un caso un poquito diferente, pero no tan diferente, en el sentido de que son 5 socios y uno de los socios se quiere retirar, quiere que le compren su parte. No existe un acuerdo previo entre los socios, así que no existe ninguna obligación de que ningún socio o ninguno de los socios le compre al socio que se está yendo su parte. Pero digamos que para efectos de este ejercicio, ellos llegaron a un acuerdo de que iban a hacer un mejor esfuerzo para que los socios actuales le compraran al otro socio su parte. Entonces, los socios deciden llevar a cabo un proceso de valorización de la empresa. El proceso arroja un valor de $1 millón. Una vez que el proceso se termina y llega a un valor de $1 millón y los socios acuerdan en común de que ese es un valor razonable, este socio se va. ¿Cuánto tenemos que pagarle al socio? ¿Cuál es la parte que le corresponde al socio? Somos 5 socios, la empresa vale $1 millón. ¿Cuánto hay que pagarle al socio para comprarle su parte? En este caso específico, parecido al caso anterior. A ver. En este caso, Alfredo dice $200,000. $200,000 es lo que le pagaríamos al socio por su parte, ya que cada socio, si la empresa vale $1 millón, son 5 socios, cada socio tiene una participación equitativa de $200,000. En efecto, se le pagamos $200,000. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Cuando esa plata se le paga al socio y las acciones del socio entran a la tesorería de la empresa, nos quedamos 4 socios con el 25% de la empresa. A menos que nosotros querremos buscar otro socio que compre las acciones del socio que se fue. En tal caso, si tenemos un socio que quiera comprar esa participación inmediatamente, la valorización puede ser la misma. Si esperamos un tiempo y la empresa sube en valor a $2 millones, por ejemplo, ya ese 20% ya no vale $200,000, ya valdría el doble. Así que estaremos recibiendo el doble
en capital accionario una vez que la empresa entre a ser socio. El socio entra a ser parte de la empresa, perdón. Es decir, que eso es parte de lo que mencionamos anteriormente. La valorización es dinámica y cambia con el tiempo. Si una transacción se realiza el día de hoy a un valor, en un año no va a ser el mismo valor. También puede ser menos, que no siempre es más. Puede ser menos también. Entonces, continuamos a ver con otro ejemplo práctico. Ejemplo práctico número 3. Soy ingeniero independiente, que se da en muchos casos de prácticas o profesionales independientes que piensan que no es tan importante hacer una valorización porque no tengo una empresa. Pero vamos a hablar un poquito de por qué es importante la valorización si soy un profesional independiente en este caso. El ingeniero ha creado una cartera importante de clientes. Una firma de ingenieros me ha ofrecido dinero para comprarme la cartera. Y vamos a asumir que para estos casos no solamente me compra la cartera, sino me quiere contratar como ingeniero en la firma. Entonces, en estos casos, la valorización del ingeniero independiente, esta es una pregunta muy específica, la valorización se va a basar en base a qué. Si yo soy ingeniero independiente y tengo una cartera de clientes, ¿qué es lo que añade valor a mi práctica en este caso? O sea, ¿qué es lo que más vale? La valorización estaría dada según la liquidez de la cartera. La liquidez es un punto importante. Definitivamente que sí. La cartera no es líquida, ¿de qué me sirve tener los clientes? Pero la palabra clave ahí es la cartera. El valor de mi práctica es directamente proporcional a la calidad, digamos que la calidad de mis clientes. Si son clientes que generan buen ingreso y pagan a tiempo, es una cartera que tiene valor. Si son clientes que tienen bajo ingreso o se demoran mucho en pagar, o son muy dudosos, entonces la cartera tiene menos valor. Entonces, esa valorización de esa cartera es la que en este caso yo haría, y yo diría mi cartera vale tanto, y eso es lo que sería mi oferta de compra a la firma de ingenieros que me la quiere comprar, más lo que sea que me vayan a pagar a mí si me voy a trabajar con ellos, obviamente. Es un caso muy específico de prácticas de independientes. No tienen necesariamente una empresa grande, ¿eh? Puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, puedo ser doctor independiente, pero tengo un negocio independiente que me está generando ingreso y tiene un valor. Vamos a un ejemplo práctico número 4. Un caso también muy particular. Mi esposa y yo nos estamos divorciando, digamos que amigablemente, aunque en muchos casos no es tan amigable. Tenemos una panadería que manejamos como negocio familiar y ahora no sabemos cómo manejar esta situación. ¿Okay? Entonces, en este caso muy específico, pueden haber muchas discrepancias con respecto a quién le paga a quién, con quién se queda con el negocio y cuánto vale el negocio. Aquí es donde entra el proceso de valorización muy importante en este proceso. Entonces, si yo decidí que yo me voy a quedar con el negocio y a mi esposa no le interesa ser panadera, entonces yo valoro el negocio en conjunto. Es importante hacer una valorización en conjunto, que estemos de acuerdo en realizarla y que el número que va a arrojar o el rango que va a arrojar, asumiendo que es razonable, sea el valor que se utilice para que una persona le pague a la otra. ¿Ok? Y es la manera más, por decirlo, sutil o más práctica de resolver estos problemas. Normalmente se tienden a alargar por discusiones, emociones, etcétera, pero es lo mismo que si estuviéramos valorizando nuestra casa o nuestros carros o cualquier otro activo dentro del matrimonio. El negocio es un bien matrimonial si los dos socios son equitativos en el negocio. Así es, 50%, dice Jonathan, líquido del valor del negocio para ella, es correcto. Si tenemos otro socio, es un tema muchísimo más complejo, porque ya no es 50-50, yo te pago a ti, tú me pagas a mí, tiene que ver primero qué va a pasar, porque el tercer socio no necesariamente puede estar de acuerdo con la valorización entre las dos personas que tienen disputa. Por eso es que es importante que exista un acuerdo de accionistas lo más antes posible y se acuerde cómo se van a tratar estas situaciones en caso tal de que esto ocurra. Y ocurre más
son situaciones muy comunes, más de lo que uno pensaría. Entonces, ejemplo práctico número 5, también un ejemplo muy específico, un ejemplo de sucesión. Mi padre acaba de fallecer, él manejaba un taller de mecánica y le iba muy bien. En su testamento nos dejó el taller a todos los, somos 5. ¿Qué hacemos? Nosotros somos 5 hijos, pero los 5 hijos no todos quieren estar en el taller manejando talleres. Es más, ninguno quiere estar en el negocio de taller. Entonces, se valoriza el negocio. ¿Para qué? Si nadie quiere estar en el negocio del taller, se valoriza. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Qué queremos hacer? Nadie quiere estar en el negocio de talleres. Se valoriza el negocio y qué se hace con el negocio, porque una vez que exactamente vendemos el negocio porque nadie quiere estar en el negocio. Somos 5 hijos, uno quiere ser el que maneja el taller y los otros 4 no quieren hacerlo. Tengo una combinación de los ejercicios que vimos anteriormente. Uno quiere ser el que se quede con el negocio y los otros 4 no quieren ser parte del negocio. ¿Okay? En este caso se valoriza el negocio. Una vez valorizado el negocio, supuestamente a cada uno le toca su parte del negocio, pero hay 4 que no quieren ser socios. Entonces, los 4, en este caso, tienen la opción de venderle su parte al socio que sí quiere quedarse en el negocio o vendérselo a otra persona, pero ya con un valor de referencia que es producto de la valorización. Entonces, esto fue un caso donde se combinaron ciertas cosas, ¿no? Existe una sucesión, si hay una sucesión de activos, no necesariamente los socios quieren ser parte del negocio, y por ende la valorización juega un rol muy importante en poder definir el rango por medio del cual se va a, ya sea a vender parte o totalidad de este negocio. Ok, entonces estos son los 5 ejemplos prácticos que le queremos presentar. Ahora, el enfoque de este webinar no es ahondar en exactamente cómo realizar una valorización, pero vamos a hablar un poquito de los métodos más utilizados para hacer valorizaciones. Como mencioné, hay métodos complejos utilizados en empresas más sofisticadas, más grandes. Hay otros métodos que son un poquito más sencillos, que son los que utilizamos más al día a día cuando hablamos de empresas pymes o medianas empresas, ¿no? Entonces, el método comúnmente utilizado en empresas grandes, sobre todo empresas que quieren sacar un listado en la bolsa de valores, por ejemplo, y empresas que facturan millones de dólares, es lo que llamamos el flujo de caja descontado o el método DCF, que para efectos prácticos y de esta presentación es un método que básicamente nos saca el valor de los flujos de mi negocio, flujo de efectivo del negocio. El flujo de efectivo es lo que manda en cualquier negocio. No es los ingresos, no es las ganancias contables, es el flujo de caja. ¿Okay? Eso es lo que vale la plata. Entonces nosotros hacemos un cálculo sencillo del flujo de caja durante cierto periodo, 5 años de proyección del negocio, y básicamente lo que hacemos con eso es que lo sacamos a valor presente y ese es el valor de la empresa en el momento que hice la valorización. ¿Ok? Nuevamente, proyección de flujo de caja, 5 años a valor presente. ¿Qué significa traerlo a valor presente? Bueno, que si yo hago el flujo de caja proyectado a 5 años, el flujo de caja que voy a recibir en el año 5 vale menos si me lo dan hoy. O sea, yo lo tengo que descontarlo. El que voy a recibir el año 4 voy a descontarlo también. El que recibo en el año 3 tengo que descontarlo. Mientras más lejos está el dinero que voy a recibir, más es el descuento. ¿Por qué? Porque hay una ley, básicamente, que dice que el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. ¿Ok? Entonces, el dinero de hoy no lo descuento, los flujos futuros sí los descuento. Cuando sumo todos los flujos, ese me da el valor de mi negocio. Eso es básicamente el método utilizado para calcular el valor de una empresa. Si la empresa no me genera flujo, la empresa no tiene mucho valor. Me tiene que generar flujo. ¿De qué me sirve tener activos invertidos en una empresa que no me están generando flujo? Puedo tener muchos ingresos, pero igual puedo tener muchos gastos y no genero flujo. Puedo tener pérdida, puedo tener un negativo en el flujo, aunque tenga buenos ingresos, pero los gastos son mayores que los ingresos, no voy a tener flujo. Esa empresa tampoco tiene mucho valor.
La empresa tiene que generar flujos positivos y de acuerdo al nivel de flujo positivo, así mismo es el valor de la empresa. Entonces, normalmente estos cálculos se hacen en hojas de Excel, se modelan utilizando MS Excel y otros. Actualmente, inclusive, hay herramientas que uno puede comprar online que están diseñadas específicamente para valorizar empresas, inclusive apps en teléfono, en donde me pueden sacar valorizaciones de una manera relativamente rápida. Me dicen cuánto es tu flujo año 1, tu flujo año 2, año 3, año 4, cuál es mi tasa de descuento y me sacan una valorización relativamente rápida. Bueno, eso es para sacar un número rápido. Pero en un proceso de valorización ya profesional más sofisticado, un cálculo, una proyección en Excel es lo que se acostumbra. Dentro de los métodos más utilizados en pymes, nosotros hemos utilizado lo que llamamos la acumulación de activos. ¿Okay? Y en el tema de la acumulación de activos, nosotros utilizamos mucho la hoja de balance en donde vemos varios aspectos importantes como los que son las cuentas por cobrar que tenemos con clientes, le restamos la cuenta por pagar para tener un neto. ¿Sabe? Por ejemplo, inventario, un activo fijo. Podemos tener activos fijos como maquinaria, terrenos y otros activos fijos. Todo eso tiene un valor. Y algunos tenemos que evaluarlos aparte, porque el valor que tengo en libros no necesariamente es el valor del mercado. Yo tengo un terreno que lo compré hace 20 años, yo tengo ese valor en libro a un número, pero para sacar un valor más real tengo que hacer un avalúo. El personal tiene valor. El personal tiene mucho valor y esa es parte del goodwill o de la buena voluntad. Si yo tengo un personal que está trabajando conmigo en mi empresa y tiene 20 años de estar trabajando conmigo, es un personal que yo entrené, está capacitado y yo lo puedo poner en cualquier lugar a hacer ese trabajo y no tengo que invertirle en entrenamiento. Si yo a esa persona la reemplazo por alguien nuevo que viene sin entrenamiento, ese entrenamiento cuesta plata. El personal y la longevidad que tiene el personal en la empresa también es incluido dentro de la valorización. ¿Okay? Y hay otros pequeños detalles que también se incluyen dentro de las valorizaciones, pero para efectos prácticos estos son los más importantes. ¿Okay? Se hace una suma y ese es el valor de mi empresa el día de hoy, utilizando este método. Ahora, hay métodos no tan utilizados, pero que se utilizan también para tener una referencia. Como yo mencioné, el valor es un rango. El estudio de flujo descontado me da un número. Puede ser que el estudio de análisis de acumulación de activos me dé otro número. Los números no deberían estar muy diferentes. Si tengo otro método, que puede ser el método, por ejemplo, que muchos utilizamos, que es el método de una transacción comparable. Si yo tengo un negocio que le saqué una valorización y me dio que el negocio vale $250,000, es un negocio de venta de autos. Una práctica es, y aquí en Panamá es un poquito difícil tener documentación de eso, pero se puede obtener y también conversando con personas en la industria o en el segmento de mercado, si se han vendido empresas similares en tiempos recientes y tratar de ver si se puede obtener información acerca de cuánto fue esa transacción. Eso es algo muy importante. Por eso me da una indicación de lo que la gente está dispuesta a pagar en el mercado. Eso ya es una venta real que se dio. Eso se hace mucho con las propiedades, con las casas. Los brokers tienen experiencia, historial de cómo se han vendido, lo usan mucho para ayudar a la gente a que tengan una idea de cuánto puede ser un valor razonable para recibir por su residencia. Es lo mismo con los negocios. Obtener valores de referencia es una práctica muy útil. No es fácil, pero el esfuerzo vale la pena. Y también existe finalmente lo que llamamos los múltiplos, que es básicamente sacar una valorización muy sencilla que de acuerdo al tipo de negocio que tengo y en la industria en que opero, hay una regla que dice que si mi empresa es una empresa que está en la práctica de dentistas, una práctica de dentistas o médicos, esa empresa en esa industria debe tener una valorización de 3 veces los ingresos anuales. Eso es una regla de 3, eso está publicado, esa información es pública en múltiples websites y esa información es útil también para tener alguna referencia, pero es el último método que yo utilizaría para definir un valor. Pero me puede servir para tener una idea de que si mis rangos por los estudios que hice utilizando los otros métodos está correcto o tengo mucha diferencia, pero también puede ser de utilidad. Finalmente, ya estamos terminando y es importante saber
para hacer una valorización, porque ya hemos hablado de la importancia de hacerla, por qué hacerla, cómo hacerla. Ahora, ¿qué necesito yo tener para poder realizar una valorización? Porque no es tan sencillo como que voy a hacer una valorización mañana. Resulta que no tengo mis libros de contabilidad al día, por ejemplo. Necesito tener información. Mientras más información tenga acerca de mi empresa o la empresa que quiero comprar o donde voy a invertir, más acertado es el estudio de valorización que realice. Información es clave. ¿Okay? Y aquí estamos no solamente hablando de información contable o financiera, sino también información acerca de la empresa. Hablamos antes de que valorizar en base a información de activos fijos, tenemos que saber cuáles son, cuándo los compramos, qué tiempo tienen, cuántos han depreciado. ¿Okay? Terrenos lo mismo, listado de personal, qué tanto tiempo tienen en la empresa, cuánto ganan. ¿Okay? Información de cartera de mis clientes, información de inventario, etcétera. Esa información es clave. ¿Qué voy a obtener cuando realice la valorización? Mencionamos anteriormente, y eso es clave y lo vuelvo y lo repito, un rango. El rango es un rango que voy a utilizar para incorporar dentro de cualquier transacción que voy a realizar, ya sea comprar o vender. Pero nuevamente es un rango, no es un número definitivo. Finalmente, ¿cuándo debo realizar una valorización? Lo antes posible. Si no la han hecho, háganla ya. Yo quiero saber cuánto vale mi negocio, sobre todo si es un negocio que he invertido tiempo y esfuerzo por múltiples años. Y si mañana viene alguien y me la quiere comprar, yo no sé cuánto vale. Si tengo socios, todos deberíamos estar interesados en saber cuánto vale nuestro negocio. El día de mañana, como vimos en los ejemplos prácticos, a alguien le puede pasar algo y que Dios lo quiera. Alguien se quiere ir del negocio. Tenemos que saber cuánto vale para ver qué vamos a hacer. La primera vez siempre toma más tiempo, pero una vez que lo realizan la primera vez, se debe actualizar regularmente. Recomendamos una vez al año. Conclusiones, obviamente, conocer el valor de mi negocio es importante independientemente de que vaya o no a realizar una transacción. Hay que realizarla ya. Es una buena práctica y me obliga a mantener la información al día. Si yo voy a realizar una valorización y me doy cuenta de que no tengo la información requerida, tengo de esforzarme de obtener esa información. Porque ya sea para la valorización o para cualquier otro proceso, la información es clave. ¿Ok? Agiliza cualquier proceso que en su momento requiera de esta información, como por ejemplo si voy a vender. Uno nunca sabe cuándo se pueda presentar una oportunidad o una necesidad, que fue lo que mencionamos al principio del webinar. ¿Para qué voy a valorizar si yo no estoy vendiendo mi empresa? Todo está a la venta todos los días. Uno nunca sabe. El día de mañana viene una oportunidad y no estoy preparado. Y el tiempo que me toma hacer la valorización puede ser suficiente para que el interesado se vaya y compre otra. Por eso es que es importante realizarlo. Y con eso concluimos el webinar justamente en 45 minutos. A mí me pusieron una regla fija, tiene que hacer en 45 minutos, si no, no más webinar para el señor Porras. Así que lo abro para cualquier pregunta o duda que tenga la multitud. Quedo a la orden. Pueden hacerlo en el chat o pueden hacerlo quitando el mute. Espacios para que todos hagan sus preguntas. Aquí hay una pregunta. Sí. Lo siento, llegué tarde, lo siento, ¿habrá grabación? Creo que sí, ¿no? Carlos, sí, creo claro. que esto quedó grabado. Okay. Con mucho gusto, con mucho gusto. Hay grabación. Okay. Sí, claro. Jonathan pregunta, ¿cuáles son los servicios de su empresa? Nosotros actualmente ofrecemos 4 servicios que son los pilares o los servicios más populares. Obviamente la valorización es uno de ellos. La valorización la vendemos en conjunto también con búsqueda de capital porque sabemos que van amarrados una de la otra. Si alguien quiere buscar capital, hay que hacer primero una valorización. Así que valorización, búsqueda de capital. Y ofrecemos también servicios relacionados a desarrollo del plan de negocios. Tenemos 2 versiones. Una es lo que llamamos el Idea Filter, que es un pre-plan de negocios. Simplemente alguien viene con una idea, quiere validar si la idea tiene o no algo de futuro para que valga la pena hacer un plan de negocio formal que ya toma más tiempo y es más costoso. Hacemos el Idea Filter. Y si la persona ya tiene una idea validada, le interesa y quieren hacer un plan de negocio formal, entonces podemos ayudarlo a realizar un plan de negocio. Dentro de los planes de negocio también hacemos lo que llamamos proofreading o revisión. Si alguien tiene un plan de negocio, dentro obviamente de un marco de confidencialidad,
Queremos saber si el plan de negocio está bien redactado, tienen una estructura, ya sea que vaya a ser utilizado para buscar capital o deuda, también hacemos ese trabajo. En las startups los crecimientos son demasiado rápidos, 5x, 10x. ¿Cómo se puede valorar una empresa a esa velocidad de crecimiento? Y asimismo, o sea, los crecimientos de 5, 10, 20 o 100x son los crecimientos que nosotros vamos a proyectar en esa proyección que vamos a utilizar para proyectar los flujos de caja. De que parte de la proyección es modelar esos crecimientos en una startup. Ahora, los startups son altamente penalizados en los descuentos. Mientras más riesgosa sea el startup, más fuerte es el descuento de los flujos. Porque hay más riesgo de que los flujos de caja a futuro los vaya a recibir. La mayoría de los startups fracasan dentro del primer año. ¿Ok? Y la mayoría no pasan de un nivel de ingresos o llegan a un nivel de estancamiento de ingresos después de los siguientes 3 años. O sea, no llegan a tener un crecimiento exponencial. Así que es importante saber, obviamente, todas las características del startup y valorizarlos de acorde. Sin embargo, lo importante del startup es que son altamente penalizados en su flujo de caja. La propiedad intelectual es sumamente difícil de valorar. Esa es una pregunta excelente y no hay una regla de 3 para valorar la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene el valor directamente relacionado a lo que me genera esa propiedad intelectual en términos de ingresos. Si yo escribí un libro y ese libro es propiedad intelectual mía, pero el libro no genera ni una venta, es más difícil alegar que tiene un valor. Si yo escribí un libro y el libro ha vendido 1 millón de copias, eso tiene un valor mucho más grande. O sea que la propiedad intelectual va directamente relacionado a lo que genera esa propiedad intelectual en términos de ingresos. Se puede o debe hacerse una valorización si se está en etapa pre-seed. Sí, sí, claro que sí. En cualquier momento se puede hacer una valorización. Normalmente las valorizaciones de etapa pre-seed son las valorizaciones que surgen del plan de negocio. Como todavía estoy en etapa preoperativa, lo único que tengo es mi plan. Pero en base a ese plan, que hay una proyección, se hace una valorización. Esa valorización es importantísima porque sin esa valorización no puedo recaudar capital. Esa valorización se utiliza para el recaudo de capital específicamente. Y yo creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por ahora. Ok, ahora sí, Carlos, te dejo. No, perfecto, perfecto. Gracias, ingeniero, y gracias a todos por su asistencia. Vamos a estar subiendo, allí dejamos en el mensaje el canal de YouTube, vamos a estar subiendo esta conferencia del ingeniero Porras, y pues pueden encontrar pronto los servicios que ofrece la empresa y la consultoría del ingeniero a través de nuestra plataforma de Liver, y pues pronto pues vamos a estar anunciando esta nueva alianza, ¿verdad? Gracias a todos de antemano nuevamente por su asistencia y pues que pasen feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches.